Consumado el 1-0, el partido de vuelta, 2-0 global, la clasificación del Dortmund a la final y el fracaso del Paris Saint-Germain una vez más, y la era de Mbappé habiendo pasado por el club sin lograr ganar la Champions. Vamos con otra versión de la pizarra, con algunos apuntes de lo que dejó el partido de ayer, de cómo intentaba atacar el Paris Saint-Germain y qué le proponía, que bastante sencillo y bastante básico en realidad lo del Borussia Dortmund en cuanto a cuestiones tácticas y de movimientos, pero me parece que fue un partido más de jugadores que de técnico, y con esto quiero de alguna forma, no sé si utilizar la palabra defender o entender que Luis Enrique sí tenía no uno, sino varios planes, y que al final fue un partido más de jugadores y de ejecución, y que las herramientas las puso sobre la mesa Luis Enrique, pero que los jugadores no lograron sacar diferencia, marcar diferencia, al final de cuentas meter los goles, que es lo que había que meter. ¿Qué intentaba hacer el Paris Saint-Germain? Tenía dos formas para atacar. Una, que ya la habíamos visto, de la línea de 4, el lateral derecho, Hakimi jugaba en profundidad. Esto significaba que el lateral izquierdo, Nuno Méndez, generalmente se quedaba para armar esa línea de 3, quedaban los 3 volantes por el medio, con Vitinha como volante central, Zaire Emery por derecha, y había un muy buen trabajo del volante por izquierda porque cumplía varias funciones Fabián Ruiz. Podía arrancar desde este lugar, desde la mitad de la cancha, podía ir hacia adelante para que Mbappé jugara como un extremo, pero ¿cuál era la idea principal de este planteamiento y sobrecargar el juego sobre la banda derecha? Ahí podemos ver cómo tenía la marca permanentemente Hakimi del extremo por banda izquierda del Dortmund, que hizo un gran partido, básicamente defendiendo mucho más de lo que atacó. Sobre todo en esa primera fase del juego, porque había que aguantar, porque había que defender y porque principalmente lo que proponía el Paris Saint-Germain era llevar el juego por banda derecha. Por eso Adeyemi jugó mucho para retroceder y para marcar ese avance de Hakimi. ¿Por qué cargaba tanto por la derecha? Porque al poner un centro delantero como Ramos, cuya idea era anclar a los dos defensas centrales, y al mismo tiempo poner a Dembélé por derecha con tendencia a venir hacia el medio como un constructor y jugar incluso muchas veces entre líneas, más Hakimi por aquel sector, más Zaire Emery que va al ataque, básicamente lo que quería el equipo era construir por derecha para que Mbappé quedara uno contra uno por izquierda, y ya sabemos que Mbappé uno contra uno es un jugador peligrosísimo. Era una de las ideas que tenía para atacar, generar por derecha, llevar el juego para aquel lado y cuando lo tuviera, cambiar de frente, ya sea largo o a través de los volantes para que le llegue a Mbappé y Mbappé encarar al defensa, al lateral derecho. Algo que le costó y que no lo hizo, sobre todo en el primer tiempo, más allá de que esa era la idea. Ahora, no era la única forma que tenía de atacar. Por eso digo que Luis Enrique sí le dio herramientas al equipo como para poder marcar diferencia. Había otra forma que era esta. En el círculo está Fabián Ruiz. Entonces, por muchos momentos, cuando esto es minuto 13, cuando Mbappé se da cuenta que por la banda izquierda, tan pegado, no tiene tanto contacto para el balón, ¿qué hace Luis Enrique? En otra variante pone a los 3 delanteros centrales, es decir, Ramos de 9, pero Mbappé y Dembélé jugaban atacando, obviamente, de delanteros, pero atacando los carriles interiores. Y los carriles exteriores los atacaba con los dos laterales. Acá Nuno Méndez ya dejaba de ser un tercer defensor que no se iba al ataque, sino que era el que le daba amplitud por banda izquierda, y Hakimi siempre le daba amplitud por banda derecha. Presten atención que hay algo que hizo constantemente en todas las fotos. La pueden ver en la anterior, que es esta, y la pueden ver en la siguiente. ¿Qué hizo el Dortmund? Cerrar sus 4 defensores, dejarle las bandas al Paris Saint-Germain y tratar de cortarle los carriles interiores. La prioridad de los 4 defensores era cerrar por dentro. Si tiene que ir por algún lado el Paris Saint-Germain, que vaya por fuera, pero nunca que ingrese por el medio. ¿Por qué el círculo de Fabián Ruiz? Porque Fabián Ruiz, desde ese sector, era el primer pase. Terminaba siendo casi un tercer defensa central, para poner un nombre, un tercer defensor para que el equipo no quedara en desventaja numérica, podía sacar en la pelota construida porque tiene mucha categoría. Entonces, este era un argumento que también estaba muy bien pensado. La línea de 4, 2 laterales bien abiertos, Fabián Ruiz para sacar la pelota del fondo, los 2 volantes por el medio, que allí los vemos ambos en el círculo central, y los 3 delanteros encerrando
en los defensores para atacar en los carriles interiores. De todas maneras, y aún así, el equipo con todos estos argumentos y esta puesta en escena, le cuesta generar situaciones de gol. Algo que ya había hecho en el partido de ida y que vuelve a repetir en este partido de vuelta el Dortmund, tiene que ver con la posición de Brandt y Savitzer. En este esquema donde el equipo juega con dos volantes de contención, siendo Emre Can uno y Savitzer el otro, 3 por delante, 4-2-3-1, con Julian Brandt jugando sueldo por el medio. Ya les mostré la semana pasada que había un intercambio permanente de posiciones. Es decir, cuando el Dortmund perdía la pelota, Savitzer jugaba al lado de Emre Can, lo hizo hoy también como segundo contención. Cuando el equipo gana la pelota, automáticamente va como un segundo delantero porque Julian Brandt retrocede y él es el constructor. Vamos a poner un ejemplo de todo esto. En el círculo, el que va atacando es Savitzer, uno de los volantes centrales, el círculo que está entre los defensores. Entonces vean cómo entre Füllkrug y Savitzer, que va a esa posición, tienen anclados a los 4 defensores por el medio del Paris Saint-Germain. Mientras que Fabián Ruiz, con las 2 flechitas, tiene que tomar una decisión. ¿Va hacia adelante a marcar a Emre Can o tiene que estar más pendiente de lo que está pasando a su izquierda, es decir, en el lateral derecho del Dortmund, donde Ryerson iba permanentemente y donde además lo tenía a Sancho? Porque si Nuno Méndez tenía que marcar cerrado, como está ahí, y los 3 defensores más un volante estaban marcando los 2 del medio, generaba superioridades. El otro circulito es el de Julian Brandt, que retrocedía a buscar la pelota a la mitad de la cancha para ser un jugador al lado de Emre Can. Emre Can es el volante amarillo del Dortmund que está al lado del círculo de la mitad de la cancha, en el círculo central. Ya no quería hacer más circulitos para no ser más confuso. Repito, el de adelante es Savitzer, el otro cerca de la mitad de la cancha es el de Julian Brandt. ¿Por qué quiero hablar de Emre Can? Porque miren cómo en este esquema con Savitzer presionando hacia arriba, Emre Can tenía siempre, porque la marca se la llevaba a Julian Brandt, mucho espacio para poder jugar y mucha tranquilidad. Y acá Fabián Ruiz encontraba cierto problema porque Vitinha retrocedía, porque Zaire Emery iba por el otro lado con Julian Brandt y había mucho espacio en el medio. De todas maneras, el partido le fue dando confianza. Esto es el minuto ya 15, empezó a ganar confianza a partir de ahí el Dortmund. Los primeros 12, 13 minutos intenta el Paris Saint-Germain con las dos formas que yo les estaba mostrando, después empieza a ganar confianza y no pasa mucho más en el primer tiempo. Hay solamente una chance clara de gol, viene de una posibilidad que tiene Mbappé que se la quita Hummels y en el contragolpe un remate que creo que era de Yemi que queda en las manos de Donnarumma. Segundo tiempo. Miren de dónde va a salir el córner, porque vamos a hablar mucho de los errores. Al final de cuentas, el partido lo tendría que haber ido a buscar con otra actitud, con otra entrega, con otra energía el Paris Saint-Germain y se le pasó el primer tiempo. Arranca el segundo tiempo, 3 minutos 50 segundos. El que tiene la pelota es Marquinhos. Sí tiene la presión de Adeyemi, pero en la banda no hay nadie, porque Adeyemi es el jugador de banda y esto venía de un juego de largo. Es decir, Marquinhos puede salir tranquilamente para la banda. Tiene el central por el medio si quisiera arriesgar un poquito más porque Füllkrug está cerca y obviamente tiene a Donnarumma por atrás. ¿Qué hace? Se la da a Donnarumma, el pase es malo, termina siendo tiro de esquina. Y en el tiro de esquina hay un doble error. Ahí está el momento en el que Hummels cabecea con tranquilidad total y absoluta. El primer error, el más grande, es de Donnarumma. Uno puede entender que a un arquero le cabeceen en el área chica si ese cabezazo es en el primer palo. Es decir, el centro al primer palo, que en el vértice del área chica o llegando al primer palo lo cabecea un jugador ofensivo y cambiándole el recorrido de la pelota termina en gol, se puede entender, es más difícil de marcar porque solamente necesitas un roce. Ahora, que un córner te llegue al segundo palo y que tu arquero no salga para nada, ya hay un error gigante por parte de Donnarumma. Repito, una y otra vez vengo acá y hablo de Donnarumma, una y otra vez digo que cuando era arquero del Milan yo lo veía como el futuro arquero del mundo. Era un arquerazo cuando estaba en el Milan. Sí tenía algunas cuestiones para mejorar, tenía 200 partidos en primera con 19 años. Me parecía un arquero sensacional, era un arquero sensacional. Ha perdido tanto la confianza que ahora comete, con el físico que tiene, porque mide 1,90 y pico, casi 2 metros, con el físico que tiene, tranquilamente puede salir a esa pelota, ya sea quedársela, meterle un puño por lo menos y sacarla de ahí. Y hay otro error, que es el de Beraldo. Yo no sé en qué momento Skriniar
no juega en este equipo y juega Beraldo. Seguramente Beraldo, sí, la pelota en el pie, el sacar, construir, pero al final de cuentas, Beraldo está marcando a Hummels. Coincidamos con que Hummels es un gran jugador de fútbol, pero también pongámonos de acuerdo en que Hummels no es un potente físico para ir a ganarte en el juego aéreo y pasarte por arriba. Es que Beraldo lo perdió. Entre Beraldo que lo pierde y que no lo marca y Donnarumma que no sale, Hummels termina cabeceando solo. Me parece que el 1-0 viene a los 5 minutos del segundo tiempo. Reacciona bastante bien Luis Enrique. A los, creo que eran 13, 14, 15 probablemente, hace un doble cambio y le da otro dibujo a la fase ofensiva. Pasa a tener un 4-2-3-1 y ahí lo vemos. La línea de 4 en el fondo, saliendo en este caso, era el minuto 67. Los dos volantes de contención que habían quedado, que eran Fabián Ruiz y Vitinha. Vitinha me parece que ha jugado un buen partido. Y el equipo pasa a jugar con 3 por detrás de Mbappé. Es decir, Mbappé pasa a ser el centrodelantero, había jugado hasta ese momento por la banda izquierda, pasa a ser el 9 del equipo. El que está en el círculo por el medio es Asensio, que la realidad tiene su oportunidad en este partido y pasa totalmente desapercibido. Por izquierda va Barcolás, por derecha va Dembélé. Pasa a jugar 4-2-3-1 para tener por lo menos 4 jugadores mucho más ofensivos cuando tenía que ir a meter 2 goles a media hora del final, un poquito más. ¿Cuál es la respuesta del Dortmund? Lo mete. Azule ya había metido a Royce antes a cambio de Adeyemi, un cambio que no entendí mucho, pero minutos después, acá estamos en el minuto 70, entra Zule para jugar como un tercer central y lo saca Sancho. Entonces el equipo queda con este 5-3-2, que por momentos podía ser 5-4-1 porque Royce muchas veces retrocedía y se juntaba a la mitad de la cancha cuando el equipo lo necesitaba. Así termina aguantando el partido del Dortmund, con esta línea de 5, con 3 o 4 volantes, dependiendo de la posición de Royce, y con un solo delantero. Y hay un cambio más que termina siendo después en el 4-2-3-1 Luis Enrique, que es en este mismo esquema que vemos, los dos volantes del medio, lo saca a Fabián Ruiz y ahí lo pone a Canning Lee, ya jugado por jugado. Canning Lee es un enganche, es un jugador de media punta, jugador entre líneas, pero bueno, sacando a Fabián Ruiz y poniendo piernas frescas de un jugador creativo, intentó Luis Enrique darle el pase de mitad de cancha a el juego entre líneas con más presencia física, con más movilidad, con más ritmo y con mucha categoría, porque Canning Lee es un jugador técnicamente muy habilidoso. Por eso yo digo que al final de cuentas, los partidos terminan siendo de jugadores. Yo no creo que a Luis Enrique le hayan faltado ideas para entregar, para darle a su equipo. No creo que no haya tenido argumentos. Como veíamos en el primer tiempo, tenía 2 argumentos muy claros. Mbappé por dentro, por fuera, los 2 laterales arriba, o un lateral arriba y el otro se quedaba en la línea de 3. Y así el equipo llevaba la pelota y la tenía, pero no generaba absolutamente nada. De hecho, termina 2 o 3 veces en centros para Gonzalo Ramos, que los termina tirando por arriba del travesaño. La posición del 9, que es para definir, y si bien no son claros mano a mano, sí son remates que cualquier otro centro delantero te los hubiera terminado por definir, por lo menos entre los 3 palos, como para tener una situación de gol. Hay mucho mérito del Dortmund, porque sobre todo en el primer tiempo vio cómo estaban esos primeros 10, 15 minutos, a ver qué proponía, qué buscaba, cuál era la intención del Paris Saint-Germain. Vio que el Paris Saint-Germain no tenía profundidad, que Mbappé no pesaba, que en eso de jugar por la banda izquierda quedaba muchas veces un poco aislado, y a partir de ahí empezó a ganar la posesión y a tener más la pelota y a tenerla con cierta comodidad y a ver que no era presionado ni sucumbía ante la energía del Paris Saint-Germain, energía que le faltó en ese primer tiempo. Por eso empieza a brillar un jugador como Julian Brandt, porque la pelota le llega mucho. Cuando tu hombre de construcción, de generación, le llega tanto la pelota, significa que vos estás en cierto control del partido. Y eso pasó mucho en el primer tiempo, cuando Julian Brandt fue sumamente importante en ese esquema que les mostraba recién. Brandt retrocediendo para buscar la pelota y Savitzer yendo hacia adelante, pero en esta posición de retroceder, acá al lado de la mitad de la cancha, otras veces eran 3/4 de cancha entre líneas, muchas veces siempre suelto por el medio también. Al final de cuentas pesó mucho Brandt y tiene que ver con que en ningún momento el Paris Saint-Germain llevó a nivel de energía, de desgaste, de presión, de matarse por recuperar la pelota, el partido a un ritmo mucho más alto de que esperábamos. Algunos puntos y algunos detalles. A ver, no está toda la explicación táctica de lo que pasó minuto a minuto en todo el partido, pero sí hay una base de cuál era la idea de uno,
cuál era la idea del otro, cuál fue la reacción de Luis Enrique tras el gol del 1-0, cuál fue la reacción del Dortmund para defender con 5 y qué hizo Luis Enrique metiendo a Canning Lee en la parte final. Los cambios y las intervenciones de los técnicos tratando de buscar un resultado. Todo esto para explicar que el Dortmund es la gran sorpresa de la Champions y va a jugar la final, y que el Paris Saint-Germain vive otra vez una eliminación cuando parecía tener todo para poder jugar la final.